Mariano Causino, bienvenido. Muchas gracias, Carlos. Acá tenemos la Rusia de Putin. Este es el libro que escribió Mariano en el año... Ese libro es del 2016. Yo había escrito unos años antes sobre la Rusia actor global, que era desde el fin de la Unión Soviética al presente, y este es un libro que específicamente trata sobre el gobierno de Putin, los últimos 20 años de Rusia. La primera pregunta que yo te haría, Mariano, es, de este Putin, de este libro, a este Putin que estamos viendo actuar ahora, ¿qué diferencias hay? No, ¿Qué te sorprende de lo que ves? Si es que te sorprende algo. Sí, es el mismo, con la diferencia de que hace 20 días la Federación Rusa decidió una acción que rompe el sistema internacional, porque una invasión a un Estado soberano es una ruptura de la Carta de las Naciones Unidas y es una operación ya de una envergadura muy importante que ha generado la ola de rechazo que ha generado, ¿no? Por supuesto, tampoco es la primera vez que esto sucede, ¿no? Otras potencias también hicieron invasiones de esta naturaleza, por ejemplo, la Segunda Guerra de Irak, que tampoco se hizo con autorización del Consejo de Seguridad. Pero es un cambio, yo diría que es un cambio cualitativo, no cuantitativo, porque todas estas cuestiones se han venido insinuando por la muy mala relación que han venido desarrollando Estados Unidos y Rusia desde el fin de la Guerra Fría y en especial en los últimos 10 años aproximadamente. ¿Qué cambió en los últimos 10 años? Bueno, en los últimos 10 años lo que ocurrió es que los rusos entendieron, llegaron a la conclusión de que Occidente los había traicionado de alguna manera. Esto es una realidad que puede ser interpretada, no es enteramente aceptada por las partes, pero es lo que los rusos creen, porque los rusos sostienen que cuando cae el muro de Berlín, cae el imperio soviético, la expansión de la OTAN se hizo a pesar de una promesa que en su momento hizo el secretario de Estado James Baker, que era el secretario de Estado de Bush padre, que le dijo que la unificación alemana no iba a suponer una expansión de la OTAN. Y la unificación de la OTAN, la expansión de la OTAN finalmente se hizo, a pesar de que generó un gran debate en los Estados Unidos. Explica qué es la expansión de la OTAN. Bueno, la expansión de la OTAN es... ¿Qué es la OTAN? Claro, la OTAN es la Organización del Tratado del Atlántico Norte, una institución típica del tiempo de la Guerra Fría que se enfrentaba al Pacto de Varsovia, que eran dos sistemas de coordinación de defensa militar, que en los hechos significa la idea de que Estados Unidos asiste militarmente a los países de Europa. Es decir, es un paraguas de protección para Europa en torno a la idea de que Rusia no puede avanzar. Pero la OTAN tenía una serie de integrantes que fueron ampliados a partir de a fines de los 90, porque se incorporaron países como Polonia, como Checoslovaquia, como Rumania, países que eran parte del Pacto de Varsovia, y después países que directamente eran repúblicas soviéticas como las del Báltico. La posibilidad que siempre se ha hablado de que Ucrania y Georgia pasaran también a ser miembros de la OTAN era algo inaceptable para Rusia y es la verdadera línea roja de este conflicto, porque lo que ocurre es que los ucranianos legítimamente se sienten amenazados por Rusia y los rusos se sienten amenazados por la OTAN. Si vos me puedes preguntar quién tiene razón, los dos tienen razón. Ahora, acá hay un problema, que es el que planteaba yo al final, que a veces se deja de lado. Sí. Hoy leía una entrevista muy interesante a un experto chino sobre estos temas, y él dice, bueno, no, acá ¿qué es lo que está pasando? Hay dos potencias, digamos, o dos áreas, Rusia y Occidente, que, como friccionan, el mundo pensó a partir de la paz de Westfalia en crear estados tapón, que es lo que habitualmente es como se lee un poco la existencia de Uruguay después de la guerra de la Argentina contra Brasil, etc. Sí, o Bélgica, por ejemplo. Sí. Exacto. Ahora, claro, en la época de Westfalia no había democracia. Y acá tenemos, digo irónicamente, subrayo irónicamente, un problema que es que los ucranianos votan. Sí. Y quieren tener una política exterior. Y quieren ser aliados de la OTAN. Y ahora más. Seguro. Entonces, ¿cómo haces para equilibrar estos problemas de seguridad internacional? Como vos decís, los rusos se sienten amenazados porque les habían prometido de palabra y públicamente que no iba a haber misiles rusos en la frontera rusa. Y los ucranianos que hacen lo que repudian chinos y rusos en este documento, que son las revoluciones de color. Bueno, lo que pasa con la probabilidad, ahora te voy a preguntar, te dejo plantear la pregunta para más adelante, de que haya una revolución de color en Rusia. Bueno, lo que pasa es que vos sabés muy bien, Carlos, que hay dos datos que son inmodificables. Uno es la geografía y otro es la historia.
son elementos que los gobernantes no pueden alterar. Entonces, los conflictos geopolíticos, que están basados fundamentalmente en razones geográficas e históricas, son casi permanentes, son inagotables, son muy difíciles de resolver. En general no se resuelven, se administran. Lamentablemente, esta es la situación, es un conflicto que es muy difícil de resolver, porque Ucrania a su vez es un país muy dividido internamente. Ahí tenés el mapa. Bueno, ahí vos Si podés querés ver, señalar. si se puede ver, la parte occidental ucraniana, donde vive la mayor parte de la población, es proeuropea, es católica, tiene parámetros culturales muy parecidos a Europa. Pero el sur y el este son prorrusos o rusos directamente. A su vez, Ucrania es un país unitario. Los acuerdos de Minsk, cuando empezó esta suerte de guerra civil a partir del año 2014, después de la situación en Crimea, los acuerdos de Minsk insistían en la idea de que Ucrania tenía que lograr algún tipo de autonomía para que esta situación de alguna manera fuera administrada. Lamentablemente los acuerdos de Minsk fueron incumplidos por todas las partes, ¿no? Por los rusos, por los ucranianos, por todos. Suponían que... Un grado de autonomía, porque ¿qué pasa? Ucrania es un país unitario, es un país en el cual autonomía para la región del Donbass, que claro, ahora se declaran repúblicas. Exacto. Para las distintas repúblicas, sobre todo las que tienen población rusa, que quieren enseñar ruso, que quieren mantener sus tradiciones rusas y que se quejan de que no se les respeta. Ahora, lo que es algo, tiene un aire de familia con todas las diferencias del caso con Cataluña. Bueno, sí, es cierto. Lo que sucede es que la disolución de la Unión Soviética provocó en Rusia un cambio de estatus internacional y provocó que 25 millones de rusos quedaron viviendo fuera de Rusia. Entonces, objetivamente hay un problema ahí a resolver. Por eso es que el problema que se está manifestando hoy, Carlos, es que este es el fin de la posguerra fría. Este es el fin del orden que se imaginó que iba a ser un orden virtuoso en 1990. Ese orden mundial, esa idea de que el mundo, que había terminado la historia, se probó que era totalmente digamos, auspicioso de una manera ingenua casi. Y estamos viviendo el retorno al sistema de grandes potencias. Esto es lo que está ocurriendo hoy. Y estamos viviendo un resurgimiento del realismo que obviamente a mucha gente le molesta y lo ve mal. Pero eso es lo que está ocurriendo hoy. Porque el problema es que hoy un actor central del sistema considera que el sistema es ilegítimo. Ahora, el problema, uno de los problemas, uno dice el problema, uno de los problemas es que en ese proceso que estás destacando, ese proceso de deterioro, digamos, de ese orden que se había imaginado en el año 91, digamos, cuando se declaró la Sí. independencia de todos, la creación de estados postsoviéticos, digamos. Sí. Va de la mano, en los últimos años sobre todo, de fenómenos culturales que agravan muchísimo operaciones criminales como la de Putin. Digamos, hoy estamos viendo la guerra ya no con CNN, con la webcam de las víctimas. Sí. Entonces, ¿cómo compatibilizás? Bueno, Yo leí hoy este documento que firman Xi Jinping y Putin. Parecen posmodernos, hablan de la diversidad cultural, casi que hablan de la igualdad de género, y después, mirá, 10 días después, y esta masacre. Entonces, Bueno, porque en el mundo... ¿Cómo combinan los dos? Claro. ¿Y hasta dónde se puede sostener una operación de este tipo? Que es una operación, te diría, del siglo XX o del siglo XIX. Sí, lo que pasa es que en el mundo actual conviven varios sistemas. Convive un mundo westfaliano, es un orden todavía basado en estados nacionales. Hay un orden pre-westfaliano, porque hay manifestaciones del poder en el mundo, por ejemplo el terrorismo o el crimen transnacional, que son pre-westfalianos. Y hay otros que Vos son... lo que querés decir es que no son estados los actores. Claro, y hay otros que son post-westfalianos, por ejemplo, la Unión Europea. Entonces, lo que hay en el mundo actualmente es, hay como una especie de triple esfera de funcionamiento. Y hay algunas situaciones que se pueden entender de acuerdo a un esquema y a otro, y no a otro. Ahora, porque por ejemplo hay amenazas a la seguridad internacional que no provienen de fuentes estatales. El terrorismo es el caso más concreto. Ahora, el problema es que el sistema internacional surgido con el fin de la Guerra Fría, que tiene tres actores sobre todo los más relevantes, que son Estados Unidos, China y Rusia, en ese orden, hay una potencia, que es Rusia, que ha adoptado una postura revisionista. ¿Qué significa esto? Que está gobernada por un sistema que entiende que ese orden global surgido del fin de la Guerra Fría es injusto, es ilegítimo. Y por eso, y eso es muy grave, porque cada vez que un orden global tiene ese problema, termina, por ejemplo, como terminó el fin de la Primera Guerra Mundial,
con una potencia que entendió que ese sistema era ilegítimo y inició una política exterior revolucionaria que fue Alemania. Ahora te hago Ese es un drama otra del mundo. pregunta. Tenemos un problema que es las dificultades que tiene Putin para dominar Ucrania Sí. y el costo que tiene internacional, etcétera, por lo que vos Sí. estás señalando de repudio, etcétera. Sí. Otro límite que es el bloqueo económico Sí. para la sociedad rusa y sobre todo para las empresas rusas, etcétera. Cuando vos estudiás la Rusia de Putin, que es Sí. el título de tu libro, ¿qué límites tiene objetivos Putin? No hablemos institucionales, objetivos en lo que podría ser su revisionismo, su plan, su idea de ir contra Occidente y garantizar la seguridad en estos términos. Sí. Bueno, tiene un problema que ¿Vos es- creés que en los próximos meses o en las próximas semanas él se puede encontrar con un problema dentro de Rusia? Y eventualmente sí, no lo puedo asegurar, pero eventualmente sí, porque lo que ocurre es que en Rusia, sobre todo en las grandes ciudades, en Moscú y en San Petersburgo, ha surgido una suerte de clase media con características de consumo casi europeos. Y tienen un reclamo democrático, por supuesto, incipiente, y tampoco hay que aplicarle las categorías democráticas porque Rusia no es un país occidental, ¿no? Pero más allá de eso, tienen un sistema y una aspiración de consumo que no es compatible con un país totalmente cerrado. Y ese es un problema porque la fuente de legitimación del gobierno de Putin está atada en la mejora de la calidad de vida, que ha sido extraordinario. Por otra parte, los rusos nunca han vivido mejor en su historia que durante estos 20 años. Eso es un dato objetivo. O sea, que ahí puede aparecer una fisura en el sistema de poder y en el consenso de Putin que agregaría un problema adicional a todo es difícil esto. para mí, por supuesto, pronosticarlo, no estoy en condiciones de hacerlo, pero es para observar qué ocurre con la opinión pública en Rusia, con las características que tiene un país no democrático, y qué ocurre en las Fuerzas Armadas, que son el eje del sistema político ruso, porque el eje del sistema político ruso, dado que es un país que tiene instituciones muy débiles, el único eje permanente a lo largo de la historia, durante la era zarista, la Unión Soviética y hoy, es el eje de seguridad, es el sistema de seguridad. ¿Son putinistas o son rusas? No, eso es una institución, esa es la única, es el eje del poder, porque ese país tiene una geografía extraordinariamente extensa, pero muy vulnerable, porque es una geografía muy plana, sin fronteras naturales decisivas y que ha sido invadido a lo largo del tiempo. Por eso, en realidad, la extensión de ese territorio es su debilidad, es una contradicción permanente. Y por eso el eje del poder está atado al aparato de seguridad e inteligencia. ¿De dónde proviene? Putin. Te quiero hacer la última pregunta. Vos fuiste embajador en Israel. Aparece un problema que es el problema del petróleo y el problema del gas. Rusia es el segundo proveedor de gas del mundo. El 43% de los barcos con gas que andan por el mundo son rusos o tienen gas ruso. Dado el bloqueo, aparece por parte de la visión americana la posibilidad de, bueno, habilitemos a Irán, que es el tercer productor. Y ahí se enciende una enorme alarma en Israel y en Arabia Saudita. Por supuesto. ¿Qué va a pasar con Medio Oriente y este conflicto? Bueno, por supuesto que el beneficiario final de todo esto es China, ¿no? Sí. Eso obviamente. Pero con Irán lo que ocurre es que al mismo tiempo la administración Biden está negociando una posible restauración del Que se pacto puede nuclear. acelerar por esto. Exacto. Por eso la postura que ha tenido el gobierno de Israel y el gobierno de Arabia Saudita y los gobiernos de las monarquías del Golfo ha sido de extrema prudencia con este conflicto. Porque eventualmente una situación podría provocar daños a sus intereses de seguridad, que en el caso de Israel son intereses de seguridad vital, porque si el régimen iraní consigue un arma nuclear y Israel pierde el monopolio en armas nucleares en Medio Oriente, su seguridad, su subsistencia pasa a estar en entredicho. Ahora, esa es la razón por la cual han tomado una posición tan conservadora, tan prudente y que ha sido criticada en Estados Unidos, el gobierno de Israel, el gobierno de Arabia Saudita, las monarquías del Golfo y países como India, por ejemplo. Aquí hay muchos países no occidentales, muy importantes, que han adoptado una postura de condena a la invasión, de condena al quebrantamiento del sistema internacional a través de una invasión de un Estado soberano, pero de prudencia frente al sistema de sanciones. Mariano, muchísimas gracias. No, gracias a usted. Muchas gracias. Vamos ahora a ir a un corte y vamos a seguir hablando de Ucrania,